Les saludamos de una manera muy especial a todos nuestros amigos, seguidores del Ministerio Apostólico y Profético La Buena Tierra a través de Facebook Live. Hoy continuamos y el tema es una oración fervorosa que Dios no responde. Bueno, póngale el título que usted quiera. Voy a ir a la palabra, libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 12, en el verso 15 en adelante. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Voy aquí a parafasearla, a cambiarle aquí el. Entonces David oró fervorosamente a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, añorabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo. Llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Bueno, voy a dejar ahí la lectura. Creo que está comprendida. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15 en adelante. Puede anotarlo ahí para que no se nos olvide. La oración fervorosa de David. Ayer hablábamos por la oración fervorosa de Ana, por un niño que no existía, por un niño que ella deseaba tener. Ana deseaba tener un hijo. Ana era una mujer triste, atribulada, no tenía hijos. Era una mujer humillada por su rival, Penina. Y hablábamos del fervor de la oración de Ana, que el sacerdote la tuvo por ebria. El sacerdote le dijo: ¿hasta cuándo, mujer? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere ya tu vino. Ella le dijo: no, Señor mío, no me tengas por una mujer impía. Yo soy una mujer atribulada, espíritu. Y hasta ahora he hablado. Entonces, la oración de Ana, con un corazón derramado delante de Dios, tuvo una respuesta llamada Samuel. Dios le concedió ese hijo.
Ella había prometido que si Dios le daba el hijo varón, ella lo consagraría todos los días de su vida a Dios. Y lo entregó. Cuando lo destetó, lo llevó. Y le dijo al sacerdote: mi señor, por este niño yo oraba aquella vez. Hoy lo traigo como lo había prometido. Y Samuel creció en el altar. Samuel creció en la casa de Dios. Su mamá cada año le llevaba un efod porque iba creciendo. Bueno, el tema es que la oración de Ana tuvo una respuesta. Una oración con fervor que fue respondida por Dios. Pero David también oró por un niño que ya había nacido. Este niño es el hijo de David y Betsabé. Cuando están en guerra y David está en el terrado, ve a la mujer bañándose, la manda a llamar. Esta es la mujer de Urías. Él se llegó a ella. La mujer quedó embarazada. Él quiso lavar su culpa, sacando a Urías de la guerra y trayéndolo para que se acostara con su mujer para disimular, porque sabía que Betsabé estaba embarazada. Pero Urías dijo: no, Señor, mis hermanos están en guerra, yo no puedo. Yo no puedo estar con mi mujer mientras los demás están allá dando la vida. Y Urías no entró a casa, sino que se quedó fuera. Entonces nace. David da la orden de que pongan a Urías en el sitio más recio de la batalla y matan a Urías. El niño nace. Pero dice la palabra, como ya hemos leído, dice la palabra que el Señor hirió al niño. El Señor, Dios, hirió al niño. Fue Dios el que lo hirió, no fue Satanás. Entonces, Dios hirió al niño. Gloria al Señor. Y el niño duró 7 días enfermo. El niño duró 7 días enfermo hasta que murió. Dios, dice la palabra del Señor. Y Natán se volvió a su casa después de amonestar a David. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces la actitud de David fue la actitud de un padre angustiado, desesperado. David se acostó en tierra, como queriendo con esto mostrar un sacrificio. David se humilló hasta lo máximo. Yo quiero que nosotros pongamos atención a esto de hoy, porque esto es... No estamos grabando la llamada. Sí. Esto de hoy es importante. Bueno, todo es importante. Entonces, David se humilló a lo máximo delante del Señor. No comió, no bebió, no cambió sus ropas. Estaba intercediendo para que el niño regresara, que Dios lo sanara. David hizo una oración de intercesión por la vida y la salud de su hijo. Pero David estaba orando por algo que Dios había determinado acabar. David estaba orando por algo que Dios había decidido que no iba a prosperar. Y muchas veces cometemos el error de orar por algo o por alguien que Dios ha decidido hacer algo. Y entonces como que nos metemos en una pelea con el mismo Dios, pidiéndole a Dios: Señor, no. Y el Señor ya decidió. Por eso cuando el Padre Nuestro se establece,
y decimos, hágase tu voluntad. Yo no puedo decirle al Señor en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y después pelear en contra de la voluntad de Dios. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Si la voluntad de Dios fue que ese niño muriera, bueno, David oró, intercedió, David ayunó, David se humilló, pero muy a pesar de la oración fervorosa de David, el niño murió. Muy a pesar de esa oración, de ese clamor, el niño murió. Porque Dios tenía un propósito con David. Y entonces, lo que yo veo aquí es que si Dios tiene un propósito con nosotros, Dios va a quitar de nuestras vidas cosas que nos van a doler. El Señor dice, para que mi propósito se cumpla, vamos a tomar a David hoy. David, aunque Dios no se lo dijo, pero yo estoy acá haciendo la película. David, para que mi propósito se cumpla en ti, es necesario quitar a este niño. Porque este niño es producto del pecado. Este niño es producto de un acto de derramamiento de sangre. Tú mataste al marido de la mamá de este niño. Tú cometiste pecado. Por eso el Señor no le permitió a David construir el templo, sino que el Señor le dijo, David, tú no me vas a construir templo, porque tú has derramado mucha sangre. Tu hijo Salomón construirá el templo. Entonces el niño muere. Dios quita ese obstáculo que David amaba. David amaba a su hijo, porque David amaba a Betsabé. Pero Dios arrancó ese hijo, porque quería tener un David restituido, restablecido. Un David que fuera agradable. Porque la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al de Dios. O sea, antes de pecar, David era un hombre íntegro, aunque en la Biblia se nota la integridad de David, excepto ese pecado del asesinato de Urías. Pero Dios tenía un propósito. Y esa oración fervorosa de David, Dios la oyó, Dios la escuchó. Dios vio a David que estaba orando, que estaba arrepentido, que estaba llorando, que estaba clamando. Pero Dios dijo, David, no. David, yo he escuchado tu oración, pero mi respuesta es no. Y el niño murió. El niño murió, David se levantó, cambió sus ropas, se vistió, ungió su cabeza, comió, pidió que le sirvieran. Y la gente decía, bueno, pero si el niño cuando estaba vivo tú ayunabas, ahora ¿por qué está muerto? Como quien dice, ¿por qué no guardas luto? Y él dijo, mientras el niño estaba vivo yo oraba. Quizás Dios tenía compasión. La compasión de Dios, mire, Dios es donde Dios, a veces pensamos que tenemos un Dios cruel, que no oye, que no escucha, y cuestionamos a Dios. Porque Dios ve el dolor, Dios ve la tristeza, Dios ve el llanto, Dios ve, pero Dios dice, lo siento mucho, pero no. Oiga, si Dios vio al Señor en la cruz, el Padre vio al Hijo en el Calvario, azotado, lacerado, crucificado, coronado de espinas. ¿Usted cree que al Padre no le dolió eso? Pero el propósito era el propósito de la redención, era el propósito de la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Jesús no lo mataron los judíos, que lo traicionaron, que Jesús era un hombre bueno, que amaba a los pobres, que iba donde los pobres y le daba a los pobres, y entonces los judíos que eran la clase alta lo mataron. No, el Señor murió, el Señor Jesucristo murió porque ese era el propósito del Padre. Si usted tiene que culpar a alguien de la muerte de Jesucristo, no culpe a los judíos ni culpe a Judas, culpe al papá, que el papá fue el que lo mandó a que muriera. Es una cosa que de pronto no entendemos, porque el Padre sabía que el Señor al tercer día se iba a levantar con poder y gloria e iba a regresar a su sitio de origen, a la diestra del Padre. No es que tengamos un Dios cruel, es que tenemos como decíamos ayer, tenemos un Dios de justicia. Y era necesario que el hijo de David, el primer hijo de David y Betsabé, era necesario. Para Dios era necesario quitar eso. Para Dios necesitaba quitar eso. Arrancarlo. Y es lo que tenemos que entender muchas veces. A veces tenemos pérdidas y cuestionamos y peleamos, insultamos. Pero Dios dice, es necesario quitar esto para que lo que venga tenga delante de mí un verdadero significado, un valor. Porque esa es mi voluntad. Entonces dice la palabra del Señor. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Entonces Dios no amó al primer hijo de David con Betsabé. Dios no lo amó. Es posible que sí, pero era necesario quitarlo. ¿Por qué al primer hijo de David y Betsabé Dios lo hiere y muere? Y dice la palabra que al siguiente hijo Dios lo amó, que fue Salomón. Hay cosas que Dios en su soberanía hace. No entendemos, no comprendemos. Solamente cuando se cumplen los propósitos de Dios. Solamente cuando Dios decide, porque Dios le dijo al profeta, le dijo, unge, ve a la casa de Isaí de Belén, porque me he provisto de rey, de esa casa me he provisto de rey, porque yo voy a quitar a Saúl. Y ahora voy a poner un rey que tenga el corazón conforme al mío. Entonces, la oración con fervor de David, la oración con lágrimas, la oración con dolor, la oración con llanto, la oración con humillación, la oración con todos los ingredientes que usted le quiera poner. La respuesta de Dios fue no. No, David, no. Este niño no va a crecer. Este niño no va a prosperar. Yo lo voy a quitar. Y el Señor lo quitó. Oró David con fervor. Oró con fervor. Oró David con humillación. Oró con humillación. Oró David con humildad. Oró con humildad. La oración de David fue una oración que tenía todos los ingredientes que puede tener una oración de intercesión. Pero Dios dijo no. Oró Ana con humillación, oró Ana con humillación. Oró Ana con fervor, oró Ana con fervor. Le respondió Dios a Ana, le dijo sí. La respuesta de Dios a Ana fue sí, y le dio a Samuel.
La respuesta de Dios a David fue no, y le quitó el hijo. Dios siempre va a responder. El tema es que Dios no siempre dice sí. Porque nosotros pensamos, ay, Dios me respondió, porque Dios nos dio lo que estábamos pidiendo. Pero cuando Dios no responde como nosotros queremos, entonces decimos, ah, Dios no me escuchó, Dios no oyó, ese profeta no tiene unción, ese pastor no tiene palabra. Entonces comenzamos a criticar al intercesor y lo cuestionamos y lo calificamos y lo descabezamos y lo destituimos y lo volvemos salchipapa. No, ese no lo invite, nosotros lo invitamos y no pasó nada. La oración de Dios fue no. No siempre Dios responde de acuerdo al deseo de nuestro corazón. En el libro del profeta Isaías está escrito. El Señor le dijo a su pueblo, ustedes vienen a mí a orar. Ustedes vienen a mí a ofrecerme sacrificio. Yo no quiero sacrificio. Ustedes vienen a mí cuando llenos de pecado, llenos de iniquidad. Vienen a mí llenos de inmundicia. Entonces el Señor le dice a través del profeta Isaías, le dice, Isaías capítulo 1, cuando ustedes levanten las manos, yo esconderé mi rostro, no los voy a ver. Ustedes levantan las manos, yo no voy a mirar para allá. Mira lo que dijo el Señor. Cuando levanten las manos, yo esconderé mi rostro. Y cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Ahora, hay oraciones que Dios no oye. ¿Yo para qué voy a ir a escuchar a un pueblo lleno de inmundicia, lleno de pecado, lleno de maldad? Entonces el Señor dice, lavaos y limpiaos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Entonces sí. Cuando ustedes dejen de hacer lo malo, cuando ustedes aprendan a hacer el bien, o sea, ese pueblo no había sido instruido en hacer el bien, sino que ese pueblo era un pueblo que se había ido a la idolatría de los otros pueblos. Era un pueblo rebelde, era un pueblo contumaz, era un pueblo que había, como dijo Daniel, nos apartamos de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Este pueblo estaba lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque están llenos de pecado. Lavaos, limpiaos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Y hay que aprender. ¿Quién es el que aprende? El que aprende, el que no sabe. Cuando su niño llega a su casa contento, mijo, ¿qué aprendiste hoy? Hoy aprendí los colores en inglés. ¿A usted no le ha pasado eso? Que su hijo o su nieto, usted llega, ¿qué aprendiste hoy? Aprendí los colores, me enseñaron los colores. A ver, dime los colores. Entonces cantan una canción. Yellow, red, blue, green, o sea, los colores en inglés en una canción. Cuando se fueron a la escuela, ellos no sabían eso. Pero cuando regresaron con algo aprendido. Y aprender es inyectar la mente de sabiduría. Aleluya, tremenda frase que le acabo de lanzar en el espíritu. ¿Cómo fue que dije? A ver. A mí me encanta cuando el espíritu me suelta frases así. ¿Verdad? ¿Cómo fue que yo dije? Aprender es llenar, escríbalo. Aprender es llenar la mente de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Si estuviéramos en una sala, estas casi 60 personas, esto explotaría en un aplauso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aprender es inyectar la mente. Aprender es inyectar nuestra mente del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Por eso el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Tenemos que ser sabios en la base del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Entonces el Señor le dice a ese pueblo a través del profeta Isaías,
Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Si tu pecado fuere rojo como la grana, como blanca lana será emblanquecido. Y si fuera el rojo como el carmesí, como blanca nieve, entonces sí, vengan a mí y estaremos a cuenta. Pero para estar a cuentas con el Señor, es como si el Señor dijera, entonces sí, vengan a mí, los voy a escuchar y los voy a ver. Pero para que Dios nos vea, tenemos que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Porque muchas veces pensamos que estamos bien delante del Señor. Y oramos y clamamos, intercedemos, reprendemos al diablo y el Señor ni siquiera está por ahí escuchando. Porque tenemos la mente y el corazón llenos de maldad, de odio, de rencor, de resentimiento, de cualquier cosa. Hay oraciones que llegan al cielo, al cielo raso de la casa. De ahí no pasan. De ahí no pasan. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor es que, ¿dónde está la cámara? Me voy a acercar a la cámara aquí. Voy a poner primerísimo primer plano. Usted sabe que hay primerísimo primer plano, plano medio y plano exterior, ¿verdad? Ahí la hermana Juana está en un primer plano. Yo le voy a hablar en un primerísimo primer plano. Aquí, vean, que se me da la cara, solamente los cachetes aquí. A veces creemos que Dios nos oye y estamos convencidos. Y entonces clamamos, peleamos con el diablo, pateamos al diablo y Dios ni siquiera nos escucha. Oraciones no escuchadas por Dios. Y estamos convencidos que Dios nos oyó. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando yo intercedo por alguien, yo debo estar primero a cuentas con Dios. A veces pensamos que somos los papaupas de la oración y vamos y cacheteamos al diablo. Y el diablo dice, tranquilo, no se preocupe, que ese es de nuestro equipo. Está metiendo autogoles. Tengo que identificarme delante de Dios. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Señor, reconozco que he pecado. Usted sabe. Yo sé, usted sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos saben. Presente, modo indicativo. Yo sé, tú sabes, él sabe, vosotros sabéis, ellos saben, nosotros sabemos. Y si quieres se lo conjugo también en inglés. I am, you are, we was, we were. Nosotros sabemos cuando hemos hecho lo malo. Sabemos. Y muchas veces delante de los hombres ponemos una apariencia de santidad, de piedad, que Dios dice falso positivo, eso no es así, estás mal. Reconocemos delante de Dios nuestro pecado. Señor, mis manos están manchadas. Señor, me arrepiento. Y una oración de arrepentimiento sincero, Dios la oye. Entonces intercedemos. Y Dios nos escucha. Porque Dios dice, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Entonces vengan. Cuando ya ustedes se hayan purificado, vengan. Ahí sí, estaremos a cuenta. Entonces, no te dejes meter en el cuento, en el saco de que eres un pecador, eres una pecadora. No, sí, yo pequé. Ayer alguien publicó, yo le contesté acerca de Judas. Estos días se está hablando mucho de los traidores. Yo dije, Judas se arrepintió. Judas se arrepintió. Judas dijo, yo he pecado, he entregado sangre inocente, y soltó las monedas, las devolvió. El tema es que nadie le paró bola. Propósito de Dios. Pero el hombre se arrepintió, devolvió las monedas. Pero es que también dice otra parte que con la plata de su pecado compró un campo. Entonces, eso habría que estudiarlo un poquito más. Amados y amadas, hay oraciones
fervorosas que Dios no oye. Hay cosas que Dios tiene que quitar. Hay cosas, a ver, me devuelvo. Oramos al Señor por cosas que amamos, que queremos, que nos duelen. Pero la respuesta del Señor es no. Y Dios arranca, Dios desprende aquello de nuestra alma, de nuestro corazón. Dios lo quita. Y dice, es necesario quitar esto para poder hacer contigo lo que he decidido hacer. Porque después que Dios quitó del corazón de David, de Betsabé, ese hijo, dice la palabra que David se acercó a Betsabé, la consoló, y Dios le dio un hijo llamado Salomón, al cual Dios amó. Salomón es el hijo de la consolación. Salomón es el hijo de la respuesta a un hombre que se arrepintió, que se humilló, pero que era necesario quitar aquello. No tiene nombre, solamente dice el niño murió. David duró 7 días en humillación. David duró 7 días en cilicio, en ceniza, sin comer, sin beber, sin cambiarse la ropa, sino acostado ahí esperando la misericordia de Dios. Aunque él dijo otra palabra, es parecida. Dice, quizás Dios tenga compasión. Quizás Dios tenga compasión y el niño viva. David estaba esperando la compasión de Dios. Porque cuando nosotros hacemos algo malo, algo terrible, que merecemos que nos arranquen la cabeza, decimos, ten compasión. Ten compasión, tenga compasión. ¿Y qué le dijo el Señor a Saúl? No te apiades, no tengas compasión, mátalos a todos, niños, aún los de pecho. A veces la compasión es una generosidad de parte de Dios. Pero cuando Dios decide algo, Dios lo hace. Y la otra enseñanza que le quiero regalar es, no ores por lo que Dios ha decidido acabar. No intercedas, no te metas en las decisiones de Dios. Si Dios decidió, si Dios determinó, no nos metamos en eso. Dejemos que la voluntad de Dios se haga. Pero no estorbemos lo que Dios ha decidido hacer. Aquí nos atravesamos y reprendemos. Y no es el diablo, no es el enemigo, es Dios que tomó una decisión de quitar algo de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra casa. Pero después Dios nos da el consuelo de la restauración y el consuelo de la restitución. ¿Cómo estamos orando? Ana oró por un hijo, Dios le respondió y le dio el hijo. David oró por un hijo que ya existía y Dios dijo no. No. Entonces, entendamos, procuremos entender la buena voluntad y la soberanía de Dios. No todas las oraciones tienen una respuesta positiva. Hay oraciones que tienen respuesta de parte de Dios y la respuesta es no. Pero debemos tener la madurez espiritual para entender cuando Dios dice no. Aunque nos duela, aunque nos rompa el alma, Dios dice no. Bueno, qué alegría haber redondeado el tema. La verdad es que me gozo en el Señor. Y oro a Dios para que usted tenga un corazón dispuesto delante de Dios. Y recuerda que no siempre Dios dice sí. Muchas veces Dios dice no. El no también es una respuesta de Dios. Que Dios me le bendiga grandemente. Ore con fervor, ore con entusiasmo y prepárese para la respuesta de Dios.
De todas maneras, Dios responde. Como le respondió a Ana, dándole el hijo por el cual clamaba, o como le respondió a David, quitando de su vida un hijo que fue producto de una relación pecaminosa. Cuando Dios tiene propósito con nosotros, quita lo que no está bien para darnos una vida de victoria, una vida de triunfos y una vida de éxitos. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga la obra de tus manos y sobre todo, Dios bendiga tu mente y tu corazón para que se llenen de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Un abrazo cariñoso y hasta la próxima.